Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Johnny Depp. Bienvenidos a Pam 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que ven aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les recuerdo que ya está la parte 1 donde les explico además el contexto de toda esta situación para que puedan entender este análisis por si no la han visto, para que la puedan ver. Y ahora vamos a estar analizando a Johnny Depp en el juicio actual por difamación, pero comencemos este análisis desde el principio, en el momento en el que llegan. Así que comencemos. Podemos notar que cuando Johnny entra, vamos a ver que tiene una postura relajada, donde vemos que va saludando, sonriendo, busca verse seguro, pero no exagerado. Es una postura equilibrada, ya que estamos viendo que va demostrando seguridad al ir sonriendo y saludando, pero también vemos nerviosismo y lo podemos ver ya que comienza a frotar sus dedos, indicándonos esta ansiedad. Por lo tanto, él va seguro y se siente más respaldado, saludando a quienes lo apoyan, pero también está consciente de lo que se avecina. Por el contrario, Amber llega viendo hacia el piso, evitando el contacto visual, pero justamente después va a elevar su mirada y vamos a ver un cambio en esta postura. Ella pasa de una postura beta a una postura alfa. Podemos ver que pasa de ver al suelo a ver hacia arriba, pero no solo con los ojos y la mirada, sino con su mentón. Eleva su mentón demostrando poder, seguridad, altanería y hasta prepotencia. Además de eso, ella pasa muy rápido y lleva la mano en el bolsillo de su saco, que nos indica también indiferencia y hasta ocultar algo. También puede representar desinterés y hasta desimplicación. Algo que también llamó mi atención y la de muchas personas es que Amber comenzara a copiar la forma de vestir de Johnny. Si Johnny llegaba un día vestido de cierta forma, Amber al siguiente día lo recreaba. Y si recuerdan, en el primer video les mencioné que uno de los focos rojos de Amber era que ella busca mantener y tener el control. Por lo tanto, esto tiene sentido también en esta situación, ya que justamente el copiar la vestimenta de alguien más es controlar, manipular o influir en las emociones. Esto se conoce como cognición investida, y esto quiere decir que es influir en el proceso psicológico y en las emociones de otras personas. También se conoce como significado simbólico, y es cuando le das un significado a una vestimenta para adoptar las características. Por ejemplo, si te quieres sentir más seguro, usar las prendas de un superhéroe o de alguien que se ve seguro. Por lo tanto, en este caso, Amber lo que está haciendo, además de controlar, manipular e influir en las emociones, también podría representar el querer adoptar características de Johnny al vestirse como él. Es convertirse en él o comenzar a actuar, a adoptar esas características a través de su vestimenta. Una vez dicho esto, comencemos con el primer momento cuando Johnny toma el estrado. Podemos notar que está nervioso y ansioso, y lo sabemos porque comienza a frotar las manos en sus piernas. Además de eso, vemos que comienza a cuidar mucho lo que dice, algo que tiene sentido, ya que por lo que ha mencionado tanto en el juicio como lo que ha sucedido a lo largo de estos años, él mismo menciona que sus palabras pueden ser utilizadas en su contra y los utilizan como arma. Por lo tanto, podemos ver que está muy nervioso y ansioso de las palabras que dice y las cuida mucho. Además de eso, hay un momento importante, y es que le mencionan: ¿por qué estás aquí? A lo que él contesta: por las acusaciones, y es ahí cuando hay un estímulo reflejo. Recordemos que un estímulo reflejo es cuando dices una palabra, un nombre, y vas a ver una reacción en tu cuerpo. En este caso, el hablar de las acusaciones, cuando lo hace podemos ver cómo toca el puente de su nariz, indicándonos rechazo. Él rechaza estas acusaciones. Ms. Heard made some quite heinous and Luego dirige su mirada hacia la izquierda, lo que nos indica que está conectando con su lado más genuino y con sus emociones. Él está recordando. También podemos ver cómo genera esta expresión, donde baja la parte interna de sus cejas, que se conoce como una unidad de acción 4. Además de eso, hay una ligera contracción en el surco nasolabial, y también eleva ligeramente su labio superior, indicándonos disgusto y desagrado.
Cuando habla de la relación y de los argumentos que hubieron, podemos notar cómo nuevamente dirige su mirada hacia la izquierda superior, indicándonos que está recordando visualmente y conectando con su lado emocional y el lado más genuino. Por lo tanto, aquí otra vez hay coherencia. Es importante mencionar y aclarar que sí está hablando lento, pero recordemos que está cuidando sus palabras y además hay ansiedad y nerviosismo, y lo podemos confirmar ya que también, por ejemplo, comienza a carraspear, por lo tanto él siente que su garganta está seca y por lo tanto genera una mayor producción de saliva, justamente como un efecto a esta ansiedad y nerviosismo que está sintiendo en el momento. Es un pico de ansiedad. At the time, because Cuando habla de que las acusaciones llegaron a la industria, podemos notar esta expresión. Como podrán ver, eleva la parte interna de sus cejas, que se conoce como una unidad de acción 1, y nos indica tristeza y pesar, que también se puede confirmar porque sus comisuras están hacia abajo y además su mirada también está hacia abajo, indicándonos que está recordando sentimientos. El recordar el momento en que las acusaciones llegaron a la industria le sigue generando pesar y tristeza. the industry and then made its way through media and social media. Menciona que quiere limpiar su nombre por sus hijos y por muchas otras razones. Cuando menciona a sus hijos podemos notar esta expresión. Nuevamente eleva la parte interna de sus cejas, esta unidad de acción 1, indicándonos nuevamente tristeza y pesar. El saber lo que tuvieron que pasar sus hijos o a lo que los expuso le genera pesar y tristeza hasta la fecha. De hecho, podemos ver que genera una barrera que se conoce como AD45 y es para aislarse del momento y protegerse. Por lo tanto, sí es un tema que le afecta. Instance, but stand up for my children. Luego menciona que durante todos los años que ha estado en la industria, que son más de 30, nunca había tenido problemas y podemos notar coherencia. Nuevamente hay sincronía entre lo que dice verbal y corporalmente, y esto lo vamos a saber ya que niega nunca había hecho algo así y luego también su cabeza lo niega. Por lo tanto, hay una coherencia entre su negación verbal y su negación con su lenguaje corporal. Además de eso, él también eleva ambas cejas. Podemos ver cómo eleva las cejas, generando hasta estas líneas de expresión que nos indican sorpresa. Never had any problems. Menciona que tuvo que esperar para hablar de los cargos que no son ciertos y nuevamente podemos notar coherencia ya que dice que no son ciertos y niega con la cabeza. Por lo tanto, niega verbalmente y niega también con su lenguaje corporal, indicándonos esta coherencia. Además de eso, podemos ver cómo él continúa viendo hacia abajo, indicando que está recordando sentimientos y nuevamente eleva ligeramente la parte interna de sus cejas, indicándonos tristeza y pesar. And they just weren't true. So I felt Dice que no quería que las personas creyeran que les había mentido o que era un fraude, que la verdad es lo único que le importa y le interesa. Cuando menciona eso podemos notar coherencia, ya que vemos que hay sincronía y sintonía entre lo que dice verbal y corporalmente. Recordemos que es muy importante también la simetría en los movimientos. Cuando hay asimetría quiere decir que solo se mueve uno y después otro. Nos indica también que se están pensando. En este caso podemos ver que son movimientos espontáneos y con coherencia. Cuando él menciona que lo demás, lo que no es la verdad, que es lo que realmente le importa, no le interesa, podemos ver cómo eleva ambos hombros al mismo tiempo, indicándonos esta coherencia, además de generar esta U invertida de que realmente le está quitando importancia a lo demás. Lo que le importa es la verdad. I didn't want any of those people to believe that I had done them wrong or lied to them or that I was a fraud. Luego menciona que este es el primer momento en el que está hablando del caso y podemos notar que el momento en el que dice eso traga saliva, indicándonos ansiedad y nerviosismo. El decir que este es el primer momento del que está hablando públicamente del caso, vemos cómo le genera el estar presente, el darse cuenta de lo que está pasando en ese momento y eso le genera esa ansiedad. Además de eso, vemos cómo aprieta sus labios, que se conoce como una unidad de acción 24, indicándonos frustración y conflicto interno. Case in full for the first time. Es interesante que cuando habla de sus hijos genera una sonrisa. Podemos ver que eleva sus comisuras y sus pómulos.
Como podrá notar, hasta este momento hemos visto a un Johnny Depp nervioso, ansioso, que está cuidando lo que dice, pero que es congruente, que hay coherencia entre lo que dice verbal y corporalmente. Sí podemos ver también que está afectado, que hay tristeza, pesar, conflicto interno, pero vemos que también está recordando cuando tiene que hacerlo, que está conectando con su memoria, que está conectando con su lado emocional y más genuino. Entonces sí lo vemos afectado, sí lo vemos nervioso, pero también congruente. Pero sí hay otro momento que llama mi atención y es que menciona que las cosas no debían llegar a esto. Cuando menciona eso podemos ver cómo genera una sonrisa asimétrica y voltea hacia donde se encuentra Amber. Y recordemos que la sonrisa asimétrica es un foco rojo ya que nos habla de desagrado, de altanería, de superioridad. It never had to go in this direction. And so Le preguntan sobre el inicio de la relación y menciona que al principio todo era muy bueno para ser verdad. Cuando menciona eso podemos notar cómo eleva sus cejas generando nuevamente estas líneas de expresión indicando sorpresa. Él mismo en este momento está sorprendido de cómo fue el inicio. she was, it was as if she was too good to be true. Menciona que era inteligente, comprensiva, divertida y entre más cualidades va diciendo podemos notar cómo va entrecerrando los ojos. Esto nos indica escepticismo y análisis. Por lo tanto, esta expresión nos dice que mientras va diciendo eso, eso es algo que él ya no cree, ya es escéptico a esas cualidades. Pero en México también se conoce esta forma como de le cae el 20. Por lo tanto, el ir diciendo estas cualidades está haciendo que él vaya analizando la situación o lo que está diciendo y algo le está cayendo el 20, algo está entendiendo al mencionarlo. It was funny. She was understanding. She, Pero también dice que a pesar de eso, también comenzó a notar pequeños momentos o focos rojos. Por ejemplo, cuando rompió la rutina. Ellos tenían una rutina que él llegaba, ella le quitaba las botas y le daba una copa de vino. Pero un día él llegó, ella estaba ocupada, así que él se quita las botas y ella se enoja. Le dice que eso es algo que ella tenía que hacer. Recordemos nuevamente el foco rojo del control. Entonces, él cuando está contando eso, podemos notar cómo pasa la mano por su cabello, por su cabeza, indicándonos nerviosismo, inseguridad, vergüenza y disculpa. Esto desde el momento en que lo está contando, él sigue sintiendo internamente o inconscientemente esa vergüenza o esa disculpa, el sentir que es culpable de ese momento. she was doing something, and En el segundo día de Johnny Depp testificando, le preguntan que cuándo comenzó a cambiar la actitud de ella. Y es importante mencionar que podemos ver cómo Amber voltea a verlo y de hecho podemos ver cómo sigue manteniendo su mentón elevado hacia arriba y también inclinando su cabeza hacia la derecha. Por lo tanto, este es un foco rojo de buscar manipular, hacer ese contacto visual para manipular o nuevamente ejercer control. De hecho, podemos ver que hasta la abogada de Amber está conectando más con su lado emocional y además prestando mayor atención. Amber podemos ver esta postura alfa que continúa elevando su mentón, abriendo su cuerpo, vean cómo forma estos triángulos, indicándonos abarcar más espacio. Entonces es nuevamente también esta postura de búsqueda de poder y superioridad. teen. Cuando habla de la actitud de Amber podemos notar un estímulo reflejo. Él toca su ceja, indicándonos nerviosismo o la memoria muscular, el recordar alguna agresión. Her Johnny menciona que todo comenzó a escalar y que de pronto él siempre estaba equivocado porque ella nunca podía estar mal. Cuando menciona eso podemos notar cómo Amber entrecierra ligeramente sus ojos, lo que nos indica amenaza, pero también es el querer bloquear lo que se está viendo, el no estar de acuerdo con lo que se presencia. about everything. Esto se puede traducir como que no te gusta lo que estás viendo, por eso entrecierras y amenazas. Otro estímulo reflejo es cuando dice Miss Heard. Cuando dice su nombre, lo primero que hace es desviar la mirada rápidamente, cortar el contacto visual, lo que nos indica vergüenza o hasta miedo. Además de eso, podemos ver cómo eleva únicamente una ceja, indicándonos disgusto. Miss Heard was
Johnny continúa explicando la situación y cómo cada vez se tornaba más violento y él tenía que optar por encerrarse en algún cuarto. Podemos notar la expresión de Amber. Vamos a ver que ella busca denotar tristeza, agotamiento, cansancio y podemos ver que es algo que busca expresar más que sentirla porque vemos que hay asimetría. Vean cómo baja sus comisuras, pero una está más abajo que otra. Claramente cuando alguien quiere demostrar tristeza va a buscar hacer esta cara, bajar sus comisuras, pero cuando bajas una más que otra es un foco rojo de falta de veracidad. Pero podemos notar que a pesar de querer demostrar esta tristeza, ella mantiene su mentón elevado y además sus ojos ligeramente entrecerrados. Menciona que la única ambición que tenía era ser un buen padre, pero podemos notar que tiene una microexpresión de una sonrisa. ¿Y qué quiere decir esto? Que dura menos de un segundo, por lo tanto él mismo está reprimiendo esta felicidad, como si él no se permitiera sentir esa emoción y por lo tanto la reprime. Pasa de esta sonrisa a otra expresión completamente distinta de un momento a otro. To be a good parent, to be a great father. Y menciona que ella en varias ocasiones le dijo que era un mal padre y podemos notar esta expresión de disgusto y desagrado. Vean cómo baja la parte interna de sus cejas, hay una ligera contracción en el surco nasolabial, como también entrecierra ligeramente los ojos. Eso es algo que no le gusta presenciar, el que le hablen de eso. Además traga saliva y nuevamente frota las manos en sus piernas, indicándonos ansiedad y nerviosismo. Este tema es algo que le genera esta ansiedad y que le afecta. Tell me what a bad father I was. Le preguntan que por qué se quedó con ella a pesar de todo y podemos ver cómo comienza a moverse. Este es un reflejo de su incomodidad interna. Además de eso podemos ver que genera esta expresión. Voltea hacia abajo, conectando con sus emociones y sentimientos, recordando, eleva ligeramente la parte interna de sus cejas. Vemos que hay un conflicto interno. Esta pregunta le genera ansiedad, nerviosismo e incomodidad. I can only say that I stayed. Además de eso, exhala indicándonos que él se está obligando a renovar el aire de sus pulmones porque hay ansiedad, algo que podemos confirmar porque traga, y menciona que seguramente tiene que ver con su padre. I'm sure that it's somehow related to my father. Menciona la necesidad de Amber de crear conflicto, de pelear, y podemos ver cómo traga saliva indicándonos esta ansiedad, pero además cómo asiente cuando menciona eso, indicándonos congruencia y coherencia entre lo que está diciendo. Eso es algo que él verídicamente cree. She has a need for conflict. She has a need for violence. Dice que él le decía que tenían que retirarse y podemos ver cómo muestra su mano con orientación palmar, indicando sinceridad. Step back, which I told her we need to remove ourselves. Termina la idea diciendo que se quedó porque su papá se quedó, porque no quería fracasar, porque la mujer con la que se había casado no es la que se había convertido, la mujer con la que se había casado no era su oponente, porque quería ayudar, porque no quería romperle el corazón a Miss Heard, pero además de eso también menciona que porque ella llegó a hablar de suicidio. Cuando menciona todo esto podemos notar cómo inclina su cabeza hacia su izquierda, conectando con su lado emocional y genuino. Menciona que comenzaron a grabar las discusiones y que ella aprovechaba cualquier momento para hacerlo sentir chiquito. Cuando menciona eso podemos notar cómo Amber tiene un micropicor en el ojo, frota su ojo indicándonos el no querer ver, el no querer presenciar lo que va a pasar. And like, not Le preguntan a Johnny que si ella le decía algo cuando grababa y dice que al principio no, pero que luego ella lo comenzó a hacer, que ella comenzó a grabar pero sin su consentimiento, ya que él siempre le decía que iba a grabar para que después se lo enseñara el siguiente día, pues ella negaba que ella había utilizado esas palabras o se había comportado de cierta forma. Y lo que dice que él eso ya no le parecía y podemos notar cómo lleva sus manos hacia su boca de esta forma, indicándonos que hay una connotación negativa, disgusto, desagrado, además de él no querer hablar de eso. surreptitious. Otro momento interesante es cuando Amber se acerca a hablar con su abogada, se ríe, sonríe, luego hace una unidad de acción 18 que es esta forma de apretar los labios en forma de beso indicándonos análisis y escepticismo y luego transforma su expresión nuevamente a su expresión de tristeza, de cansancio, por lo tanto este es un foco rojo justamente de falta de veracidad.
Este es un foco rojo de una expresión fabricada, más que sentirla, realmente querer demostrarla, como se los mencioné al principio. It's not in best of moods. You can hear. So when I was pushing the bathroom. Y eso ha sido todo por este video. Como podrán ver, es muchísimo que analizar, es muchísimo contenido. Todavía me falta de Johnny y cuando hable Amber, pero también déjenme en los comentarios cuál es el momento más interesante para ustedes para analizar y poderlo hacer en la parte 2 de Johnny, que realmente vendría a ser la parte 3 del caso. Y ahora sí, recuerden también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video y nos vemos en un próximo video. Bye.